Buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios les siga bendiciendo. Damos nuevamente gracias a Dios porque nos sigue dando esta bendición de poder compartir la palabra de nuestro Dios, poder escucharla, esperando que usted esté listo o lista con el corazón abierto y la mente dispuesta para seguir aprendiendo de nuestro Dios. Vamos a continuar dando estas clases que hemos estado dando desde hace algunos tiempos. Los jueves en la tarde, esperando, ¿verdad?, que usted se edifique con ellas. Es el propósito. Vamos a hacer una oración y después vamos a cantar un canto y continuaremos con la enseñanza. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la vida, Señor, nos das la bendición de poder acercarnos a ti, Señor, a través de esta oración, para que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, para que sigamos aprendiendo de tu palabra, sigamos adorándote en espíritu y en verdad sigamos conociendo más tu voluntad para hacerla, Padre. Permite que cada oyente, cada hermano, cada hermana, Señor, esté dispuesto, Señor, y dispuesta para que sigamos siempre juntos adorando tu nombre, Señor. Aquellos que no han obedecido, pero que también escuchan, esperando que también se edifiquen y un día puedan hacer tu voluntad, Padre. Que las palabras que vamos a hablar sean tuyas y que cada uno de los que la escuchamos la reciba como un olor fragante, así como la alabanza que vamos a cantar en tu nombre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar un canto y después vamos a seguir estudiando. Vamos a ver ¿qué le parece el número 31? Cristo me ama. Ya tenemos tiempo que no cantamos este canto. Vamos a cantarlo, por favor. Número 31. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama. Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, si soy fiel, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama. Cristo me ama, la Biblia dice así. Es verdad, Cristo nos ama porque la palabra de Dios lo afirma. Y esto es verdad. Esto es verdad. Bueno, hermanos y hermanas y amigos, si nos ves, si nos escuchas, vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando a cabo estos días, jueves y algunos miércoles por la tarde. Por la tarde, 6 de la tarde. Es un estudio que hemos estado dando en los 2 días pasados, 2 reuniones pasadas. Y esta va a ser la tercera que va enfocado en lo mismo. En lo mismo que dice la Escritura. La Escritura en el libro de Tercera de Juan, el versículo 11. Tercera carta de Juan, el versículo 11 dice: amados, no imites lo malo, sino lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios. Fíjese, amados, dice el apóstol, no imiten lo malo, sino lo bueno, porque el que lo hace es de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Eso lo afirma la Escritura. Pues como hijos de Dios, se nos manda a aprender de Jesucristo, para así poder imitar
Imitar a Dios como hijos amados en lo bueno, y pusimos el primer ejemplo de imitar, que es el mayor, es Jesucristo. Hablábamos de 3 cosas que ya usted sin duda las habrá notado, las habrá notado y las escuchó, para no repetir. También hablamos del ejemplo del apóstol Pablo, un hombre cristiano como usted y como yo, que también fue un hombre pecador, pero Dios lo sacó de ese mundo de pecado, lo convirtió en su hijo, y después de convertirse en su hijo, él comienza a desarrollar en su vida una madurez que nos motiva a nosotros como iglesia hoy día a imitarlo. Por eso es que él dijo en la 1 Corintios 11:1, aprendan de mí como yo de Jesucristo. ¿Pero qué aprendimos de Pablo? Bueno, en el primer tema, el tema pasado, hablábamos de que hay que imitar su amor. Él no solamente amaba a los suyos, es decir, su iglesia, su raza, sino también amaba a aquellos que todavía no habían obedecido. Y se preocupaba por ellos. Se preocupaba por ellos tanto de que él en su ministerio sufrió mucho por el cambio que tuvo en su vida. Sufrió mucho, pero esto lo hacía más fuerte aún. Por eso es importante la fe. La fe que es fuerte, aún en las dificultades, se va a mantener firme. Pero la fe que es débil en las dificultades se va a apagar. Se va a apagar, no va a reaccionar igual. Es por eso que es importante saber que la fe que nace tiene que crecer. Y uno de los ejemplos máximos que nos ayuda es ver que otros también pasaron las mismas situaciones que nosotros. Pero miramos que por la perseverancia ellos crecieron, maduraron en fe. Y es por eso que la Escritura los avala como personas que nos motivan a nosotros a que si ellos lo pudieron hacer aún a través de las dificultades, nosotros también podemos, porque adoramos al mismo Dios, tenemos el mismo Dios, tenemos los mismos mandamientos, tenemos el mismo espíritu de poder, que el mismo Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en Cristo somos más que vencedores. Sí podemos vencer, pero necesitamos no solamente conocer los ejemplos, sino imitarlos. Y hablamos que la definición de imitar es hacer lo mismo que otro hace. Eso es el ejemplo de imitar lo bueno, hacer lo mismo que otro hace, copiarlo de tal forma que yo también lo haga igual. Hoy estudiaremos otro tema que tiene que ver con lo mismo, imitar. Porque déjeme decirle una cosa, hermano, hermana, que si nosotros como iglesia no tomamos estos ejemplos y los aplicamos a nuestra vida, nuestra carrera puede ser en vano y podemos perder la salvación. Tenemos la salvación asegurada porque Cristo la prometió, pero Él dice, tienes que permanecer en Él, porque sin mí nada podéis hacer, Juan 15. Hoy estudiaremos el ejemplo a imitar. Número 3. Y ahora vamos a hablar de una congregación en general, porque cada congregación tiene muchos miembros. Es un cuerpo, es una familia, pero a la vez individualmente tiene que crecer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de que cuando cada uno, mire, vamos a ver Efesios capítulo 4, donde cada uno, 4:16, de quien es todo el cuerpo y bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan,
mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro es importante, cada miembro debe de aportar algo para el beneficio del cuerpo, que es la iglesia, que es la familia. Es por eso que ahora vamos a hablar del tercer ejemplo a imitar de una congregación. Y qué mejor que imitar a la modelo. Usted sabe, a la iglesia modelo, a la congregación modelo, al molde que tenemos. Usted sabe lo que significa un molde, ¿verdad? Yo en el pasado trabajé mucho tiempo en una paletería haciendo paletas y teníamos los moldes con la figura de la paleta. Entonces llenábamos el molde de agua con el sabor de la paleta o del ice cream, como usted quiera llamarle, y le poníamos en el congelador y a los 3 minutos lo sacábamos y ya teníamos la paleta del color y del sabor que sea, y lo volvíamos a llenar y volvíamos a sacar y sacábamos lo mismo, la misma figura, el mismo color, el mismo sabor. ¿Por qué? Porque ese es el molde original. Y es por eso que nosotros como iglesia en Baldwin Park, si queremos crecer espiritualmente, si queremos crecer en número, tenemos que ver el molde, tenemos que copiar el molde, el patrón que la Escritura nos enseña. Y eso está en la iglesia número 1. ¿Por qué le ponemos iglesia número 1 o congregación número 1, como usted quiere llamarle? Porque es la número 1. Esa iglesia se le llama la iglesia de Jerusalén porque nació en Jerusalén en el día de Pentecostés. Esa iglesia que se llama Iglesia de Cristo, como la iglesia de Cristo que hoy se reúne en Baldwin Park, nace en el año aproximado de 1987 años. 1987 años atrás, después de Cristo, atrás 1987 años, que nos da un número aproximado de 33 años, más 33 años, que son los que vivió Cristo, nos da un número completo de 2021, 2020, porque el 21 no se ha terminado. 2020 años. Que los 1987 años, desde que comenzó la Iglesia de Cristo, su enseñanza, su doctrina, sus pasos de obediencia, su adoración, su comportamiento, su madurez no ha cambiado. Por eso es que le llamamos la iglesia modelo. Es la que tenemos que imitar. Es la que tenemos que imitar. Y vamos a ver puntos importantes. Si usted quiere anotarlo, vamos a ver 4. Primeramente vamos a ver el número 1. Número 1, mire. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 2. Número 1. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Es decir, la palabra de Dios nos enseña que después de que usted y yo hemos obedecido, debemos de mantenernos siempre en el mismo camino. En el mismo camino. Sin apartarnos ni a diestra ni a derecha, para que entonces nuestra vida vaya prosperando, nuestra vida vaya mejorando en nuestra relación con Dios. Perseveraban, es decir, no dejaban de reunirse para poder escuchar la palabra de Dios, para poder adorar a Dios juntos en espíritu y en verdad. Por eso es que son 2 ejemplos muy importantes que aprendemos de esta iglesia.
que ellos ponían a Dios en primer lugar. Como dijo Jesús, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ellos ponían a Dios en primer lugar, no dejando de reunirse como algunos quizás lo tenían por costumbre, como hoy día. Hoy día que hay que motivar a la iglesia a no dejar de reunirse, especialmente el primer día de la semana, porque es el día en que la iglesia debe de estar presente para hacer memoria de este acontecimiento más maravilloso que ha cambiado nuestras vidas. Es importante. Dice el escritor de Hebreos, no debes dejar de reunirte como algunos lo tienen por costumbre. Algunos lo tienen por costumbre. Es decir, que no lo hacen regularmente. Es bueno agarrar una buena costumbre, y esa buena costumbre de hacer lo bueno es no dejar de reunirnos. ¿Por qué? Porque de esto depende mucho el desarrollo espiritual de nosotros. Porque no solamente se reunían para adorar a Dios, pero también se reunían para ser instruidos por la palabra de Dios. Es por eso que en el libro de Efesios, nuevamente vayamos a ese libro donde vemos que Dios preparó a varones, personas capacitadas para instruir y preparar a la iglesia a madurar espiritualmente. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, mire lo que dice, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y cuando habla y dice a un varón perfecto, a un varón que entienda, que comprenda que tiene una nueva vida y que los cambios debe de tratar de mostrarlos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas ya pasaron. Entonces es un desarrollo, por eso dice, ¿para qué? Para que no seamos niños fluctuantes. Un niño nace, pero crece. Y en ese proceso de crecimiento se van mirando los cambios, siempre hasta llegar a la edad adulta y aquí a una edad de madurez espiritual. Pero si no se reúne, si no nos reunimos, entonces no vamos a crecer, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, no vamos a ser instruidos. No vamos a poner a Dios en primer lugar, y entonces eso evita que uno crezca espiritualmente. Es muy importante las reuniones. Por eso es que dice el texto de Hechos 2 que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza que los apóstoles le daban, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos ya no están con nosotros, pero la escritura sí está. La enseñanza que ellos transmitieron a la iglesia sí está, porque esa enseñanza que ellos transmitieron es la misma enseñanza que Cristo les dio a ellos. Ellos la recibieron y la compartieron con ellos. Eso es el bonito ejemplo de aquellos servidores que apreciamos y sabemos lo que es estar preparados para edificar la iglesia. Como Esdras, que dice que preparaba su corazón y estudiaba la palabra de Dios y después la compartía con los demás. No es simplemente abrir la Biblia y enseñar lo que queremos. Es que hay que abrir la Biblia
Pero antes de abrir la Biblia hay que abrir el corazón y la mente, hay que pedirle a Dios ayuda para preparar un tema importante que la iglesia necesita escuchar y aprender. Ese es el propósito. Por eso es que los ministros, los servidores, los maestros son personas que se preparan para edificar la iglesia, para fortalecer la iglesia, para que la iglesia crezca. Pero sabemos que no todos vamos a tener el mismo crecimiento. Por eso es que hay grandes, medianos y adultos. Pero lo importante es saber que el chico puede crecer, que el joven puede crecer, que el adulto puede mantenerse, pero también con la mentalidad puesta en el Señor. Como dice el escritor de Hebreos 12, versículo 2, puestos en los ojos en Jesús, autor de consumador de nuestra fe. Y como dijo en una ocasión el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, Filipenses capítulo 3, no es que lo haya yo alcanzado, sino sigo hacia adelante, olvidándome lo que quedó atrás, puestos los ojos y mi mente en la meta, que es la salvación. Eso es lo que queremos. Pero si descuidamos esto, si no nos alimentamos, si no nos reunimos, pues va a ser muy difícil cuando los días malos se presenten, soportarlos como Dios manda. Es buen ejemplo que la iglesia del primer siglo nos enseña y que debemos de imitar en este siglo XXI. En estos tiempos peligrosos en los cuales vivimos. Lo mismo vivieron ellos, pero ellos ponían a Dios en primer lugar. Entonces, número uno es que ellos se reunían para que la enseñanza los ayudara a mantenerse firmes, aún a través de las dificultades. Número dos, se mantenían unidos. Vamos a ver, por favor, Hechos capítulo 2, versículos 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Mire, se mantenían juntos cada día, cada reunión estaban juntos. El rey David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el salmista dijo en una ocasión, y es de más valor un día dentro que 1000 días afuera. Usted ya sabe, yo ya sé, todos sabemos cuál es el día importante de la iglesia de reunión. Es el primer día de la semana. ¿Quién no lo sabe? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que es un domingo. Todo el mundo sabe que un domingo no se trabaja. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿por qué es que algunas veces no lo hacemos? ¿Por qué es que algunas veces no lo hacemos? Quizás porque no queremos estar unidos. Dice ahí que estaban unidos. Es decir, que juntos como un cuerpo. Usted sabe cómo la Biblia pone la figura del cuerpo para mandarnos y enseñarnos que es importante la unidad. El cuerpo tiene muchos miembros y cada uno de esos miembros es diferente. ¿Por qué? Porque cumple una función diferente, pero con el propósito de que el cuerpo se mantenga sano, fuerte, estable y unido. Esa es la función del miembro. En la iglesia tenemos hermanos diferentes, hermanos con diferentes talentos, diferentes cualidades. Un ejemplo podríamos hablar, tenemos ancianos, tenemos diáconos, tenemos predicadores, tenemos administradores, tenemos los que ejercen la limpieza,
tenemos a los que sirven la mesa del Señor, tenemos a los que cantan, tenemos a los que escuchan, y todos son importantes. Ninguno es más que otro por la función que desempeñe. Todos son y somos importantes, porque así lo expresa Dios. Pero ¿qué pasa cuando no hay unidad? Tenemos que ver por qué. Porque ¿qué es lo que impide que el cuerpo esté unido? ¿Qué es lo que impide? Algunas veces puede ser una dificultad. Algunas veces puede ser una enfermedad. Algunas veces puede ser que el carro no funcione y no llegue a los servicios porque quizás usted viva lejos. Algunas veces puede ser que porque usted no esté presente en la ciudad. Hay razones justificables del por qué usted o yo no podemos estar reunidos juntos el primer día de la semana. Pero aunque no estemos reunidos juntos el primer día de la semana, por alguna razón que es justificable, donde estemos tenemos que orar unos por otros. Unos por otros. Porque esta separación debe ser por un determinado tiempo. Por ejemplo, cuando se va de vacaciones. Usted sabe que se va a ir de vacaciones una semana, 2 semanas, 3, un mes o 3 meses, pero va a regresar de todos modos. Va a regresar. Entonces, va a regresar y ¿qué va a hacer? Va a ir a la reunión. Va a estar nuevamente con la familia. Va a estar unido a la familia. Cuando hay dificultades por falta de unidad, dice la palabra de Dios que hay que orar. Y hay que hablar. 1 Corintios 1:10. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio: os ruego pues, hermanos, por el nombre de Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que hay contiendas entre vosotros. Sí, algunas veces cuesta que nosotros como cristianos, algunos, aprendamos a llevarnos bien. Tenemos carácter diferente, pero tenemos la misma mente de Cristo. Y si todos queremos estar con Cristo, debemos de buscar la manera de reconciliación. Si estamos separados, debemos de estar unidos, porque no es mandamiento de uno, es mandamiento de Dios, es mandamiento de Cristo, es mandamiento de Pablo, que es todo de que viene de la palabra de Dios. Pero si yo paso por alto esto y hago lo que yo quiero en vez de lo que Dios manda, entonces estoy contra Cristo. Y hay de aquel que está contra Cristo. ¿Por qué? Porque un día va a dar cuenta a Dios por ello. No va a vivir eternamente en este mundo. Un día va a partir. Un día vamos a partir. Y si por el orgullo no queremos reconciliarnos para estar unidos, cuidado. Cuidado, porque el mismo Señor puede decir las mismas palabras: el que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no está, contra mí es. Contra mí es. Ay de aquel, dice, más le valiera no haberme conocido. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor va a entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Todos aquellos que vamos a Cristo, ninguno debe de perderse,
Si está en Cristo no se va a perder. Si permanece en Cristo no se va a perder. Si obedece a Cristo no se va a perder. Si se mantiene unido no se va a perder. Si se mantiene en la doctrina de Cristo no se va a perder. Porque él persevera en la doctrina de Cristo. Tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces es importante ver lo maravilloso que es aprender a imitar. Es decir, hacer lo que otro hace. Y aquí estamos aprendiendo en esta clase a hacer lo que la iglesia modelo hacía. Y hacer lo mismo, hacerlo igual. Número 3. Estamos hablando de ejemplos de la iglesia del primer siglo, que es la iglesia de Jerusalén, cómo debemos imitarla y por qué. Porque es el ejemplo. Ejemplo número 3, 2:45, Hechos 2, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según la necesidad de cada uno. Dice el capítulo 4. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Hechos 4, versículos 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, era una iglesia generosa. Es otro modelo, es otro ejemplo, es otro molde que debemos nosotros como iglesia hoy día imitar. Quizás no sea rico para dar, pero gracias a Dios, hermanos, la Biblia dice que un justo nunca va a mendigar. Y si tú das, vas a recibir, porque más bienaventurado dar que recibir. Y si tú das es porque lo estás dando para beneficio de otra persona. Y esa persona es tu hermano, es tu hermana. Que como dijo una vez el apóstol Pablo, el que está firme, mire que no caiga. Los tiempos pueden cambiar en la vida de una persona. No es lo que Dios quiere, pero son los resultados de actuar de una manera desordenada, de una manera no justa de un hijo de Dios. Ellos, dice, estaban unidos, pero también eran generosos. Ellos sabían quiénes necesitaban. ¿Quiénes necesitaban? Y daban. Sí, dice el texto algo que hoy se consideraría exagerado, ¿verdad? Vendían sus propiedades y daban lo que obtenían a los apóstoles para que les repartieran sus necesidades. Hoy quizás no veamos eso. ¿Por qué? Porque nos parece difícil hacer lo que ellos hacían. Pero déjame decirte una cosa, cuando tú amas a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque el Señor da y da en abundancia. Clama a mí y yo te responderé. Es que tú no conoces, clama a mí. Quizás no hay necesidad de vender la propiedad, pero gracias a Dios nunca falta un peso en la bolsa. ¿Por qué no partirlo por la mitad y ayudar a otro en ese momento de necesidad? Lo necesite o lo no necesite, haya sido responsable o no haya sido responsable, eso no nos debe de importar a nosotros. Lo que importa es ver la situación y ayudar. Por eso es el ejemplo, es el modelo, es el molde, es el patrón que debemos de imitar. Número 4, para terminar, la iglesia crecía en número. Porque cuando hay unidad, cuando hay madurez espiritual, cuando hay generosidad, dice la Biblia que hay que ayudar a todos los necesitados.
y está hablando de que el primer punto de ayudar a los demás necesitados es en lo espiritual, porque las demás cosas van a venir por añadidura. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4. Todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que el evangelio de Cristo. Todos. La iglesia no podía estar en un solo lugar porque tenía muchos problemas. Enfrentó muchos problemas, muchas dificultades en ese tiempo. No podía predicar a Cristo al aire libre porque se exponía a ser castigados. Pero donde quiera que iban hablando de Cristo. ¿Qué podemos aprender de ellos? Muchas cosas. ¿No tenemos nosotros los mismos problemas que ellos? Gracias a Dios. Pero ¿qué nos impide hablar de Cristo? Si tenemos el conocimiento, si decimos tener el amor de Dios, si decimos amar al prójimo, pero no lo hacemos con enseñanza, no lo hacemos en verdad, entonces nos engañamos a nosotros. Sí, terminamos. Pablo nos da un gran ejemplo. Cristo también y la iglesia del primer siglo también. Por eso dice Juan, imitemos lo bueno y no lo malo, porque el que imita lo bueno es de Dios. ¿De quién somos nosotros? Somos hijos de Dios. Imitemos lo bueno, hermanos. Hagamos lo bueno y el Señor le recompensará. El Señor nos recompensará. Terminamos con una oración. Después, en la próxima reunión, estaremos hablando de otro tópico. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de poder estudiar tu palabra, esa palabra que nos enseña siempre a tomar los buenos ejemplos y hacerlos. Si queremos ver los resultados en nuestra vida y en la vida de otros, hay que hacer tu voluntad, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.